¿Alguna vez has atravesado una etapa de la vida en la que todo a tu alrededor empezó a perder su brillo, como si aquel camino seguro por el que caminabas se desmoronara ante tus pies? Y si te dijera que esa sensación podría ser Dios intentando alertarte de que ha llegado el momento de cambiar de rumbo. Quizás estés pasando por alto las señales celestiales. Quizás estés intentando abrir puertas que el mismo Dios ya ha cerrado con llave. Existe una verdad espiritual que muchos ignoran. El Señor nunca deja que sus hijos caminen hacia la ruina sin advertirles antes. Sin embargo, esas advertencias no siempre vienen en forma de sueños o revelaciones grandiosas. A veces llegan disfrazadas de inquietudes internas, malestares inexplicables, obstáculos imprevistos o una voz sutil en el corazón que susurra: «Vuelve, sal de ahí, tengo algo más grande para ti». En este vídeo comprenderás que Dios se comunica de maneras que muchas veces escapan a nuestra imaginación. En su amor infinito, siempre envía señales antes de que nos perdamos por completo. Dios mueve circunstancias, cierra accesos, incomoda corazones. Todo por misericordia, para desviarnos de caminos que nos alejarían de su propósito. Es una verdad profunda. Cada error de ruta puede convertirse en una oportunidad de ser redirigidos por la gracia de Dios, como un pastor que no abandona a sus ovejas perdidas. El Señor jamás permite que uno de sus escogidos caiga en un abismo sin intervenir antes. A veces corrige, a veces fuerza un cambio, pero siempre con el propósito de salvar. En este estudio reflexionaremos sobre las señales que el cielo envía cuando llega la hora de pasar página. Aprenderás a reconocer cuándo es el Espíritu Santo quien está hablando y no el miedo. Descubrirás cómo distinguir la ansiedad común de un llamado divino a la transformación. Prepárate. Lo que vas a escuchar puede cambiar por completo la ruta de tu vida. Quizás esta sea la diferencia entre permanecer en ciclos de frustración o caminar hacia el propósito eterno que Dios ha escrito para ti. Aquí recibirás claves espirituales que pueden desbloquear áreas de tu vida que llevan tiempo estancadas. Y especialmente, la penúltima lección que compartiré podría ser justo la advertencia que el cielo intenta entregarte. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar aquí abajo la frase «Paz en Cristo». Esto es más que una interacción, es un acto de fe. Es tu manera de mostrar que estás abierto a escuchar lo que Dios tiene para decirte hoy. Muchos que siguen este canal lo hacen porque no tienen fácil acceso a una iglesia o comunidad cristiana. Al comentar, darle me gusta y suscribirte, ayudas a mantener viva esta red de fe, llevando esperanza a corazones que lo necesitan. Cada comentario con paz en Cristo es como una llama encendida, iluminando no solo tu camino, sino el de muchos que vendrán después. Así que mantente firme. Lo que está por venir no es solo un mensaje más, es una invitación directa del cielo para que escuches, entiendas, y si es necesario, tengas el valor de comenzar de nuevo. Cierra los ruidos a tu alrededor. Abre tu alma. Dios tiene algo preparado para ti, y el momento es ahora. Hay algo que se repite de forma casi invisible, pero extremadamente poderosa en las historias de la Biblia, la manera en que Dios nos mueve a través del desasosiego. No hablamos solo de dolores físicos o emocionales, sino de una molestia en el alma, un temblor interior que sacude certezas que parecían inquebrantables. Y, muchas veces, ahí es donde todo empieza. Mira el ejemplo de Jonás. Dios lo envió a predicar en Nínive, pero él prefirió ir en dirección opuesta. Su desobediencia no pasó desapercibida. Se desató una tormenta en el mar. El pánico se propagó, fue arrojado al océano y devorado por un gran pez. Dios podría haberle hablado mediante sueños o haber enviado un ángel, pero escogió usar el malestar como herramienta de realineación. No fue un castigo, fue intervención.
Así sucede también con nosotros. Cuando insistimos en seguir caminos que no están de acuerdo con los planes divinos, el Señor puede romper el silencio. Nos envía situaciones que provocan incomodidad, no para destruirnos, sino para despertarnos, porque nos ama demasiado como para permitir que caminemos hacia la ruina sin antes intentar salvarnos. Ese malestar es un lenguaje del espíritu. Es como una alerta silenciosa que dice que algo está fuera de lugar, que algo necesita cambiar. Puede manifestarse como una insatisfacción, sin motivo aparente, una angustia interna, o la sensación de que todo a tu alrededor ha perdido el sabor. En esos momentos no debemos ignorar. Debemos buscar discernimiento espiritual. La palabra de Dios, en Hebreos 12:6, afirma: porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo hijo de quien es participio. La corrección divina puede presentarse disfrazada de incomodidad, pero lleva consigo la promesa de transformación. Es diferente del dolor causado por el mundo o por elecciones erróneas. El malestar que proviene de Dios no oprime, invita al cambio. Podemos intentar huir de esa sensación, podemos ocuparnos, buscar distracciones o incluso justificarlo con buenas intenciones. Pero cuanto más resistimos, más crece esa inquietud, hasta que no queda otra salida que detenernos, escuchar y obedecer. Porque el desasosiego muchas veces es el inicio de un giro espiritual. Por eso te pregunto hoy, ¿qué te ha quitado la paz? ¿Qué aprieta tu pecho aun cuando todo parece estar en orden por fuera? Quizás sea Dios diciéndote: este ya no es el camino. Como el marinero que percibe el cambio del viento antes de la tormenta, el corazón sensible al espíritu siente las señales antes de que la crisis estalle. No ignores ese malestar. Podría ser la advertencia más amorosa que Dios te ha dado. Podría ser el comienzo de la liberación, el arranque de una nueva temporada. Dios aún tiene planes para tu vida, planes de paz, no de mal, pero para vivirlos, primero debes salir del lugar equivocado. Y a veces todo empieza con un desasosiego. Hay momentos en que lo único que nos queda es enfrentar una puerta cerrada, y nuestra tendencia natural es interpretar eso como fracaso, rechazo o incluso castigo. Pero en la lógica de Dios, el cierre de una puerta puede ser, en realidad, uno de los mayores actos de amor. Es la forma silenciosa, pero poderosa, en que el cielo dice: este camino ya no es para ti. El apóstol Pablo experimentó esto con claridad. Durante sus viajes misioneros intentó ir a diferentes regiones a predicar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo lo impidió más de una vez. Era como si el camino estuviera bloqueado por una fuerza invisible, y en efecto lo estaba, por Dios. Hasta que finalmente tuvo una visión. Un hombre de Macedonia le suplicaba ayuda. Ahí estaba la dirección correcta, la misión adecuada. Hechos 16, 6, 10. Pablo no fue detenido por falta de fe, de preparación o de propósito. Las puertas se cerraron porque Dios quería conducirlo a algo aún mayor, y ese principio sigue vigente para nosotros. Hay rutas que parecen prometedoras, proyectos que creemos acertados, personas que consideramos esenciales, pero que de pronto se desvanecen ante nuestros ojos. No es casualidad, es intervención divina. A veces es un empleo que no llega a concretarse, una relación que termina sin previo aviso, un sueño que parecía tan cercano y, de repente, se evapora. Cuando esas puertas se cierran, duele. Duele porque sacude nuestras expectativas, nuestros planes, lo que creíamos nuestra ruta, pero con ojos espirituales no vemos una pérdida, sino un rescate. La Biblia nos revela que Dios es quien abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Apocalipsis 3:7. Esto significa que ninguna puerta se cierra por azar cuando estamos en el centro de su voluntad.
El no de hoy puede estar protegiéndonos de un sí que destruiría nuestro propósito más adelante. El enemigo intentará usar ese momento para sembrar duda y desaliento. Querrá que te sientas olvidado, derrotado, dejado de lado. Pero el Espíritu Santo susurra otra verdad. Yo tengo el control. Estoy cerrando esta puerta para protegerte. Tengo una nueva ruta para ti. Recuerda al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Todo parecía bloqueado, el ejército enemigo avanzaba y el camino por delante parecía imposible. Pero no era el fin, era el comienzo de un milagro. Dios abrió un camino donde no lo había y sigue haciéndolo hoy. Así que, si te encuentras ante puertas que se han cerrado, no desesperes. No es rechazo, es redirección. Dios ve más allá de lo que tú percibes. Él sabe lo que hay al otro lado. Lo que hoy te hiere, mañana se revelará como la mayor protección que has recibido. La puerta que se cierra puede ser el gesto más claro de Dios diciendo, tengo algo mejor. No mires al suelo, ni al pasado. Mira hacia lo alto. De allí vendrá el próximo camino. Y cuando se revele, entenderás. Cada puerta cerrada fue un paso más para llevarte a donde Dios realmente quería que estuvieras. En ciertas etapas de la vida, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en orden, somos invadidos por un peso interior difícil de explicar. No es la ansiedad común, ni una tristeza pasajera. Es una especie de alerta en el alma, un apretón invisible que avisa, algo no está bien. Y muchas veces ese peso es la forma más clara de Dios de llamarnos de vuelta al centro de su voluntad. En la Biblia, el rey Saúl experimentó esto. Tras desobedecer al Señor, el Espíritu de Dios se apartó de él, y en su lugar vino un espíritu de tormento. 1 Samuel 16:14. Saúl sintió ese peso en el alma, una ausencia inquietante, un malestar implacable. Pero antes de que su caída fuera completa, Dios había enviado a Samuel para advertirle. El desasosiego llegó primero, como siempre ocurre, para ofrecer una oportunidad de corrección. Este tipo de peso no es castigo, sino un llamado al arrepentimiento. Cuando el alma comienza a doler sin razón aparente, cuando la alegría se esfuma aún en medio de los logros, cuando la oración se vuelve un clamor silencioso, es hora de detenerse y preguntar, Señor, ¿qué intentas mostrarme? Ese sentimiento es una disciplina amorosa. Es como la voz de un padre que, al ver al hijo a punto de tropezar, levanta la mano para corregirlo. No es como la carga del mundo, que oprime y destruye. El peso que proviene de Dios lleva propósito. Sacude el corazón para despertarnos antes de que la destrucción llegue. El apóstol Pablo escribió a los Corintios, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe», según Corintios 13:5. Ese autoexamen es vital. Muchos ignoran este peso y tratan de silenciar el alma con distracciones, más trabajo, más compromisos, más ruido. Pero mientras más se ignora, más crece el peso, hasta que un día la crisis explota, y entonces ya es tarde para evitar el daño. Dios, en su paciencia, siempre avisa antes. No permite que un corazón sensible permanezca en el error sin dar señales cada vez más fuertes. Por eso, si tu espíritu ha estado inquieto, si sientes una carga inexplicable, detente, ora, escucha. Puede que el cielo esté intentando salvarte de algo muchísimo mayor. Este peso es el grito silencioso del Espíritu diciendo, aún hay tiempo para volver. No se trata de culpa, sino de realineación. Y solo siente este peso quien aún está bajo el cuidado de Dios, porque Él corrige a quien ama. Como el marinero que siente el viento cambiar antes de la tormenta, el creyente sensible percibe el mover de Dios dentro de sí antes de que el cambio se haga visible por fuera. Si hoy sientes que algo en ti está pesado, que tu alma está cansada, aún sin motivos externos claros, entiende, no es confusión, es dirección. Dios te está preparando para un nuevo tiempo, pero antes necesita corregir tu rumbo. Escucha,
El cielo está hablando, y siempre empieza en nuestro corazón, antes de que el mundo lo perciba. Una de las señales más sutiles y al mismo tiempo más impactantes de que Dios nos invita a seguir otra dirección ocurre cuando las oportunidades a nuestro alrededor comienzan poco a poco a desaparecer. Aquello que antes fluía con facilidad comienza a atascarse. Puertas que siempre estuvieron abiertas se cierran sin explicación. Alianzas, proyectos y personas que antes estaban presentes se van alejando como arena entre los dedos. En la Biblia encontramos este principio en la historia del profeta Elías. Tras anunciar una gran sequía como juicio sobre Israel, Dios lo alimentó junto a un arroyo. Pero con el tiempo ese arroyo comenzó a secarse. Primera Reyes 17:7. Esto no significó abandono, sino que aquella etapa había concluido y que el Señor estaba a punto de mostrarle el siguiente paso. En nuestra vida, Dios actúa de la misma forma. Retira poco a poco los recursos del camino antiguo para que no nos quedemos estancados donde ya no hay bendición. A veces, la fuente que se seca no es castigo, es estrategia divina. Es Dios diciendo, recibiste lo que necesitabas aquí, ahora es hora de avanzar. Y claro que duele. Es natural entristecernos al ver un proyecto prosperar hoy y estancarse mañana, una conexión romperse, una estación terminar. Nuestro ego sufre, nuestra lógica humana resiste, pero el alma sensible percibe, aquello que se retira ya no nos sustentaría. Dios nunca vacía sin propósito, simplemente retira lo que impediría que busques lo nuevo que ya está preparado. Durante el Éxodo, el pueblo de Israel aprendió que no podía guardar el maná de un día para el otro. Se pudría. Porque la provisión de Dios es siempre actual. Él desplaza su presencia adelante, y quien insiste en quedarse donde Él ya no está, perece. Dios no nos deja cómodos donde sabe que no debemos permanecer. Tal vez estés enfrentando esto ahora. Proyectos que antes prosperaban, hoy están estancados. Personas en las que confiabas se han alejado. Lo que antes te hacía sonreír, hoy ya no tiene gracia, y todo parece estar escapándose entre los dedos. Respira hondo, mira hacia lo alto. Puede que Dios te esté empujando, con amor, fuera de una zona de confort que se ha convertido en una cárcel disfrazada. Jesús dijo, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Juan 15:2. La poda duele, pero prepara. El corte es necesario para que broten frutos mayores. Lo que vives quizá no sea un fin, sino una preparación. Dios puede estar limpiando el terreno para que nazcan frutos más fuertes y duraderos de tu obediencia. Cuando las oportunidades se disuelven, no lo interpretes como rechazo, interprétalo como liberación. Dios puede estar librándote de caminos que luego se convertirían en trampas. Lo que hoy parece pérdida, mañana será visto como protección. Confía. Él sabe lo que hace, y cada cosa que retira lo hace porque ya preparó algo mejor en el siguiente paso. Hay momentos en que lo que antes nos alegraba ya no provoca el mismo entusiasmo. Actividades que un día llenaban el corazón pasan a parecernos vacías. Lugares antes cómodos se tornan incómodos. Relaciones que ofrecían seguridad generan angustia. Este cambio silencioso dentro de nosotros puede ser, de hecho, un toque sutil de Dios diciéndonos, ya no perteneces aquí. Eso le sucedió a Moisés. Criado en el palacio de Egipto, rodeado de riquezas, cultura y privilegios, parecía tenerlo todo. Sin embargo, llegó un tiempo en que ese ambiente dejó de ser suficiente. La nobleza ya no llenaba su corazón. Surgió una inquietud creciente, un vacío ante el exceso. Éxodo 2:11-15. Y esa inquietud no fue casual. Fue Dios moviendo lo más íntimo de Moisés, despertándolo a una misión mayor, liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Esa inquietud era un llamado a lo nuevo, a salir del confort que lo mantenía atado al pasado y abrazar un propósito eterno. Así,
también sucede con nosotros. Cuando el Espíritu Santo comienza a quitar la dulzura de ciertas cosas, no es castigo, es rescate. Es como si Él apagara el brillo de lo que antes nos encantaba, para que dejemos de mirar atrás y empecemos a buscar lo que viene por delante. La insatisfacción puede ser el empujón que faltaba para romper con lo viejo y buscar lo nuevo. Pero es crucial distinguir este proceso espiritual de una mera búsqueda de novedad. No es aburrimiento, no es capricho, es desplazamiento en el espíritu. Es como si el alma dijera, este lugar ya no me nutre. Y Dios, en su sabiduría, nos mueve así, nos hace perder el gusto por lugares que ya no están bajo su nube. El salmista David lo describe claramente. Tu mano está sobre mí de día y de noche. Mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Salmo 32:4. Lo que antes era tolerable se vuelve insoportable. El entorno, las conversaciones, los compromisos, todo comienza a pesar. Y esa sensación es el Espíritu despertándonos a un tiempo nuevo, a una nueva misión, a una dirección más alta. Si has sentido que lugares familiares ya no te hacen bien, que amistades antiguas se han vuelto una carga, que aquello que antes te entusiasmaba ahora solo te cansa, detente. Escucha, puede ser Dios diciéndote, tengo algo nuevo para ti. Y cuando empiece a empujarte, lo mejor que puedes hacer es recoger tus enseres y seguir adelante. Dios no nos incomoda por casualidad. El malestar, en la mayoría de los casos, es el preludio de la transformación. Como el águila que, al ver a sus crías listas para volar, retira las ramas suaves del nido, obligándolas a alzar el vuelo, así también el Señor nos inquieta para que dejemos lo terrenal y aprendamos a volar en las alturas espirituales. Por lo tanto, si algo que antes te satisfacía ahora parece carecer de sabor, no luches contra ello. Agradece. Es señal de que Dios está preparando pastos más verdes, aguas más profundas y vuelos más altos. El malestar de hoy puede ser el presagio de una estación gloriosa que está por venir. A veces, Dios nos da la señal más clara de que ha llegado la hora de cambiar, revelando lo que antes estaba oculto. De pronto, las máscaras caen, las alianzas se exponen, las intenciones salen a la luz. Lo que parecía sólido muestra sus grietas. Situaciones que antes parecían confiables revelan su verdadera fragilidad. Y todo esto, por más desconcertante que sea, es una acción misericordiosa del cielo. Así ocurrió con Abraham y Lot. Durante mucho tiempo caminaron juntos, compartieron recursos, tierras y decisiones. Pero llegó un momento en que las tensiones se hicieron inevitables. La convivencia ya no fluía. Y en ese escenario, Dios permitió que las disputas entre los pastores de ambos revelaran que aquella unión debía terminar. Solo después de la separación, Dios habló nuevamente con Abraham, renovando y ampliando sus promesas. Génesis 13, 11, 14. La separación fue dolorosa, pero necesaria. Y así sucede con nosotros. Cuando Dios quiere guiarnos a nuevos horizontes, permite que la verdad se revele. Situaciones que tolerábamos se vuelven intolerables. Relaciones que parecían sanas se muestran tóxicas. Proyectos que parecían divinos revelan intenciones humanas. Todo esto no viene para destruir, sino para liberar. Jesús declaró: nada hay encubierto que no haya de manifestarse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Esto no es una amenaza, es una promesa de protección. El Señor revela lo oculto no para exponernos, sino para sacarnos de lugares que ya no sirven a su propósito. Es el cuidado de un padre que prefiere sacudirnos ahora a dejarnos edificar sobre cimientos frágiles. Muchas veces resistimos estas revelaciones. Cerramos los ojos, mantenemos las apariencias, fingimos no ver. Pero ignorar lo que Dios expone
es condenarse a vivir preso en ciclos de dolor y estancamiento. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y donde Él revela, también quiere sanar. Tal vez estés viviendo esto ahora. Quizás percibes cambios sutiles en personas cercanas, entornos que frecuentabas, decisiones que tomaste. Quizás luchas por preservar lo que Dios ya ha mostrado que debe dejarse atrás. Si es así, presta atención. La revelación es un don. Es Dios mostrándote que hay algo mejor adelante, pero para alcanzarlo, primero debes dejar lo falso atrás. Abraham solo contempló la tierra prometida por completo después de separarse de Lot. La visión se amplía cuando obedecemos. Cuando aceptamos la verdad que Dios revela, abrimos espacio para nuevas promesas, nuevos caminos y nuevos comienzos. No luches contra lo que el cielo ya decidió exponer. Acéptalo como una brújula espiritual, un faro que señala el camino de la liberación. Existen momentos en la jornada con Dios en que en lugar de alivio y paz, la oración provoca inquietud. Te arrodillas, buscas la presencia del Señor, pero en lugar de descanso, sientes el corazón agitarse, la mente colmarse de preguntas y el espíritu tornarse inquieto. Esto no significa alejamiento de Dios, muy al contrario. A menudo es la forma en que el Espíritu Santo nos alerta de que algo debe cambiar. Nehemías vivió esta experiencia. Al recibir la noticia sobre el deplorable estado de los muros de Jerusalén, no solo oró y ayunó, fue consumido por una creciente inquietud. Sus oraciones no lo tranquilizaban, sino que lo impulsaban. No podía ocultar su angustia ni ante el rey. Nehemías 1:4, 2:1-2. Esa perturbación interior no fue un castigo, sino Dios despertando en él el llamado a una misión transformadora: reconstruir los muros de su pueblo. Igual nos sucede a nosotros. A veces buscamos a Dios con sinceridad y en lugar de un silencio pacífico, sentimos un clamor interno que crece. Eso es señal de que la estación ha cambiado. Dios nos está impulsando a un nuevo nivel. La inquietud en la oración es, en realidad, el preludio de un nuevo llamado. Es el cielo señalando: lo que te sustentaba hasta aquí ya no basta. Quiero llevarte más allá. Muchos, al sentir esto, creen que oran mal o que Dios se ha distanciado. Pero esa sensación incómoda puede ser el propio Espíritu intercediendo con gemidos indecibles, como describe Pablo en Romanos 8:26. No son gemidos de desesperación, sino señales de que algo nuevo están haciendo, como dolores de parto espirituales. Cuando la oración genera movimiento, es señal de que el cielo prepara un nuevo camino. Si últimamente te has sentido así, con oraciones que terminan en silencio, con sentimientos inexplicables, con el corazón inquieto aún en la búsqueda, entiende: Dios te empuja hacia un propósito mayor y te llama a romper con lo conocido y abrazar lo desconocido con fe. Esa inquietud sagrada es como la brisa que anuncia el cambio de tiempo. Es la señal de que Dios está a punto de cambiar tu rumbo, tu misión o tu visión. Por eso, no luches contra esa sensación, no intentes silenciarla. Escucha, pregúntale a Dios: ¿qué quieres mostrarme? ¿A dónde quieres llevarme ahora? La inquietud en la oración no confunde, alinea. Es el empujón final antes de la transformación. Cuando la sientas, no huyas, permanece. Porque justo tras ese tiempo de malestar, llegará la revelación que puede cambiar tu caminar con Dios para siempre. Hay situaciones en que no salimos de un lugar voluntariamente. Somos prácticamente expulsados. Algo cambia en el entorno. Lo que era acogedor se vuelve hostil, lo que antes fluía se bloquea, personas se distancian, puertas se cierran y todo a tu alrededor parece decir: aquí ya no perteneces. Eso puede parecer abandono o fracaso, pero espiritualmente a menudo es la mano de Dios desplazándonos, sacándonos de un lugar sin propósito para llevarnos a donde quiere usarnos.
Así sucedió con José, hijo de Jacob. Era el favorito de su padre. Vivía seguro en su casa. Pero para cumplir el llamado de gobernar y salvar naciones, necesitó ser arrancado de allí, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, humillado y encarcelado. Génesis 37:28. Nada de eso fue un error. Fue conducción divina. José no habría ido a Egipto por voluntad propia, pero fue allí donde Dios lo usó poderosamente. Así sucede con nosotros. Cuando resistimos el cambio, Dios permite que lo cómodo se vuelva incómodo. No para destruirnos, sino para movernos. Quizás hayas perdido un empleo, una amistad, una relación. Tal vez el ciclo que parecía tan estable terminó abruptamente. Y tu corazón aún busca entender por qué. Pero sabe esto: si Dios permitió el fin, es porque ha reservado un comienzo mayor. El empujón duele, sí, pero es ese malestar el que nos coloca exactamente donde Él quiere que estemos. Israel vivió esto en Egipto. Mientras José era recordado, había favor. Pero con el tiempo llegó la esclavitud, y fue en ese sufrimiento que el pueblo clamó por liberación. A veces es necesario que el lugar que nos aprisiona se vuelva insoportable para que tengamos el valor de avanzar hacia la promesa. Si te sientes desplazado, rechazado, forzado a abandonar donde creías que debías estar, no desesperes. Esto puede ser Dios arrancándote de donde jamás tendrías el coraje de salir por tu cuenta. La sensación de ser expulsado puede, en realidad, ser la señal de que el cielo está a punto de promoverte. Dios nunca quita algo de tu vida sin motivo. Lo que sale no era esencial para lo que está por venir. Confía. Aunque no lo comprendas ahora, las mismas manos que te empujan son las que te sostendrán. Y el lugar al que Él te lleva es más grande de lo que imaginas. Si has llegado hasta aquí, debes saber que formas parte de una minoría. Pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Pocos tienen sed suficiente para escuchar todo lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Pero tú has permanecido, has buscado, y eso es señal. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo. Reflexionamos sobre señales, inquietudes, puertas cerradas, verdades reveladas y el malestar divino que a menudo precede a los mayores milagros. Cada palabra compartida aquí fue preparada con esmero para tocar tu alma y avivar tu fe. Ahora, para sellar este viaje, te invito a escribir en los comentarios: seguiré por el camino que Dios elija. Esta frase no es solo un eco del mensaje, es una declaración, es un posicionamiento. Es tu forma de decir al cielo, al mundo espiritual y a ti mismo: estoy dispuesto a renunciar a mi voluntad para seguir los pasos del Padre. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No solo como un gesto simbólico, sino como parte activa de esta comunidad de fe. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, es una semilla plantada en tierra fértil. Y más que eso, es una antorcha encendida que puede iluminar el camino de alguien perdido en la oscuridad. Comparte este mensaje. No guardes lo que Dios te ha dado. Puedes ser el canal de respuesta a una oración silenciosa. Una simple acción tuya puede rescatar un alma cansada, reavivar una esperanza dormida y cambiar el rumbo de una historia. Y ahora, antes de partir, quédate un poco más. Permite que la música que acompaña este mensaje penetre tu espíritu. Calma tu ser. Siente la presencia de Dios envolviéndote. Alaba en silencio. Da gracias por las puertas que se cerraron, por las que están por abrirse, por la dirección que el cielo te está dando. Que el Señor te bendiga, que te fortalezca, que guíe tus pasos con firmeza y amor, y que cuando la próxima carretera se abra, tengas el coraje de seguirla. Hasta el próximo encuentro, donde más verdades y revelaciones del cielo nos aguardan.